El día de hoy voy a hablar un tema que lo he titulado La armonía de la justicia de Dios. ¿Sí escucharon allá afuera cómo se llama? Si recuerdan la primer prédica que tuve, yo le pedí al pastor que si me daba la oportunidad de compartir una serie de predicaciones con el fin de conocer cada día más del Dios que adoramos. Así le titulé mi serie, El Dios que adoramos. Les voy a pedir, hermanos, que si me acompañan con su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. A ver si alguien me acompaña y quién va a ser el valiente. ¿Quién va a ser el valiente que me ayuda a leerlo? Amén. A ver, hermana, ¿me ayuda? Por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto propiciación por la fe en su sangre como manifestación de justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mirada de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén, gloria a Dios. Pues a lo largo de esta prédica, hermanos, vamos a explicar estos versículos que nos escribió Pablo en la carta a los Romanos. Si lo leemos así muy rápidamente, a lo mejor no podemos entender algunos términos, se nos puede hacer algo difícil de entender. Entonces la intención de mi predicación es explicarles, hermanos, qué es lo que nos está tratando de decir Pablo en esta carta. Ese es uno de los objetivos de esta predicación. Otro objetivo, hermanos, es que valoremos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en esa cruz. Y por último, otro objetivo que yo propuse es para aquel que no ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador, conozca de esa salvación que podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues el título de mi prédica es La armonía de la justicia de Dios. Y me preguntarán, ¿qué es la armonía? ¿Alguien ha escuchado alguna vez ese término armonía? ¿Sí? Es un término que comúnmente se escucha en la parte de la música, exactamente, de la música. Por ejemplo, yo llevé una materia que se llamaba mecánica de materiales y en esa parte veíamos lo que eran las vibraciones. También las vibraciones de las maquinarias tienen unas que se llaman armonías. Pero la armonía de las que les voy a hablar el día de hoy es un conjunto de varias partes que están unidas en algo en específico y que a la vez cada parte es algo independiente, pero cuando se unen todas juntas generan algo. Dice la definición, el término armonía se define como un acuerdo o una concordancia. Se define también como un equilibrio. Dice que un equilibrio entre varios elementos, pero que a la vez cada elemento tiene algo importante. Si yo les puse la armonía de la justicia de Dios, la justicia de Dios es un atributo de nuestro Dios. Entonces, la fin de esta prédica es la justicia, cómo tiene armonía con otros atributos de nuestro Dios. Para empezar, vamos a definir la justicia. ¿Alguna vez a nosotros nos ha tocado tomar una decisión, emitir un juicio o hemos sido parte de una votación o de algo? Entonces tenemos que ejercer nuestra justicia, pero nuestra justicia a veces, hermanos, puede ser afectada por nuestras experiencias que tenemos en el pasado o una emoción, o en el peor de los casos, si yo estoy siendo el juez para una conciliación entre dos personas, pero a mí me conviene darle el veredicto bueno a un hermano, pues entonces a lo mejor yo puedo ser imparcial, yo puedo inclinarme hacia un lado para obtener un beneficio. Pero hermanos, a veces lo hacemos consciente o inconscientemente. Como dice Proverbios, hay caminos para el hombre que parecen derechos, pero su fin del camino es la muerte. A veces nuestra misma conciencia, nuestro pasado que hemos vivido, a lo mejor estamos tomando un juicio
basado en cómo nos fue, no sé, cuando éramos más jóvenes o un juicio esperando algo a cambio. Pero hermanos, yo les quiero compartir el día de hoy de una justicia, hermanos, que no cambia, hermano, una justicia que es realmente recta. Porque como dijo Pablo al principio en los versículos que leímos, dice que todos hemos pecado. Entonces nuestra justicia se ve afectada por el pecado que hay dentro de nosotros. Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española, dice que la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Exacto. Y no sé si muchos de nosotros alguna vez hemos escuchado argumentos de personas que no creen en Dios, que se justifican en su incredulidad porque dicen que Dios no es justo. Algunas personas dicen, si Dios es justo, ¿por qué hay tantas personas que están muriendo de hambre? Otras personas dicen, si Dios es justo, ¿por qué me va tan mal en mi vida? ¿Alguna vez alguien ha escuchado esto por allá afuera? O algunos otros dicen, si Dios es justo, ¿por qué permite la guerra, las matanzas? ¿Se han escuchado esta frase? ¿O alguno de nosotros alguna vez ha pensado que Dios ha obrado injustamente en nuestras vidas? Pues estas frases son muy mencionadas y con esto las personas se quieren excusar, y porque como no pueden explicar esa razón, pues dicen, si Dios fuera justo no pasaría todo esto. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros queremos definir la justicia de Dios en base a nuestra propia experiencia, definir la justicia como nosotros creemos que es la justicia para nosotros, cuando la justicia de Dios va más allá. Dice Nehemías, por favor, si me pueden acompañar en Nehemías, por favor, del 9 al 33, porque tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Escuchan bien, hermanos, porque Él es justo a pesar de todo lo que ha venido por nosotros, sin importar la dificultad, sin importar la adversidad, el problema que estemos pasando, hermanos. Dios es justo sobre lo que está pasando, porque rectamente porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. ¿Se dan cuenta, hermanos, el problema que hay cuando nosotros queremos definir la justicia de Dios en base a lo que nosotros somos? Entonces metemos a Dios, su justicia la queremos hacer del tamaño de nosotros. Y por eso es de que hay muchas personas que dicen, es que si Dios fuera justo, las cosas no fueran como son. Si Dios fuera justo, las cosas no irían así como están pasando. Pero hermanos, ¿quién somos nosotros para decirle a Dios qué está bien y qué está mal? Job nos enseña en el capítulo 36, versículo 23, dice, ¿quién le ha prescrito su camino? ¿Quién le ha trazado a Dios por dónde caminar? ¿Quién le ha dicho, esto está mal, Dios, esto está bien? ¿Quién somos nosotros? ¿Quién le dirá, has hecho mal? ¿Acaso nosotros tendremos la suficiente sabiduría, el suficiente conocimiento, la suficiente santidad como para decirle a Dios, has hecho mal, Dios, en haberme puesto esta prueba? ¿Has hecho mal, Dios, en haberme puesto por esta adversidad? No, hermano, a Dios no lo podemos condenar con nuestra propia justicia. No puede pasar eso, hermano. Y cuando hablamos de la justicia de Dios, hermano, estamos hablando que es un atributo de Dios intrínseco, es un atributo intrínseco. A lo mejor van a decir, ¿qué es la palabra intrínseco? Intrínseco significa que es algo dentro de Él, algo que está en su ser. Dios no puede dejar de ser justo. Dios no puede decir, hoy soy justo, mañana soy injusto. Su naturaleza le permite que siempre tiene que obrar con rectitud. No se puede desviar de ese camino. Si Dios algún día deseara ser injusto, tendría que dejar de ser Dios, porque su naturaleza se lo prohíbe. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Supongamos que yo soy un árbitro de un partido de fútbol o de básquetbol o de cualquier deporte, ¿no? En mi naturaleza no está un atributo que es el de Dios, el de intrínsecamente. O sea, yo puedo decidir el bien o el mal. Por ejemplo, veo que marcan una falta. Entonces yo como árbitro tengo la capacidad de decir, sí fue falta, o dejo que sigan jugando. Aunque a lo mejor yo puedo causar una injusticia al no marcar esa falta, pero está en mí decidir ser justo o ser injusto.
pero la diferencia, hermanos, es que nuestro Dios es un Dios justo por naturaleza. Es justo porque así se lo demanda su ser. Él no puede dejar de ser justo en ningún momento de su vida. Entonces, hermanos, esa es la gran certeza que todos debemos de tener, hermanos. Escuchen bien, es la certeza que todo creyente debe de tener, que sus juicios siempre serán justos, siempre serán justos. En eso debemos de confiar, hermanos, siempre debemos de confiar, que no importa, hermano, de verdad, no importa la adversidad, la circunstancia, todo es justo, hermano. En Dios jamás veremos una injusticia, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos no les alegra esta verdad? La verdad de que nuestro Dios es justo. Dice que también que Jehová es clemente y justo. Jehová es misericordioso. Sí, ese es nuestro Dios. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? ¿Cuántos le dan? Y ese es nuestro atributo de nuestro Dios. Ahora, hermanos, yo les voy a seguir explicando de la justicia. Si nuestro Dios es un ser justo, por ende, sus obras, ¿cómo van a ser? Justas, exactamente. Creo que no hay mucho que pensar. Es un árbol. Si plantamos un árbol de manzanas, va a dar manzanas. Si plantamos un árbol de peras, va a dar peras. Entonces, si nuestro Dios es justo, todas sus obras van a ser justas, justas, justas. Dice que Él es la roca firme, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son de rectitud. Dios de verdad, sin iniquidad en Él. Él es justo y recto, hermano. Él es la roca firme de nuestra salvación. Él es donde estamos sostenidos, hermanos. Él es donde nosotros podemos estar firmemente y saber que no vamos a caer, hermanos, porque estamos sostenidos, estamos parados sobre esa roca firme que no se va a mover, porque la justicia de Dios nunca cambia, hermano. Y como les decía, esta predicación es ver cómo la justicia se relaciona con otros atributos, y en este caso lo voy a relacionar con la inmutabilidad. La inmutabilidad dice que Dios es un atributo que Dios no cambia. Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de mañana. Entonces, si Dios es un Dios inmutable, por lo tanto su justicia, ¿cómo va a ser? Perfecta, nunca va a cambiar. Sus juicios van a ser los mismos de ayer, los mismos de ahora y los mismos de siempre, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos glorificamos a Dios por su inmutabilidad? Démosle la gloria a Dios por esa grandeza, por ese poder que Él tiene. Y una vez más, hermanos, yo les vuelvo a reiterar, esa es nuestra certeza, hermanos. Esa es nuestra esperanza, que estamos en las manos de un Dios justo. Debemos confiar, porque estamos parados sobre esa piedra firme, esa piedra que no se mueve, que no va a cambiar nunca de forma. No es como si nos paremos en una piedra que de repente se nos va para un lado y de repente para otro. No, hermanos, Dios es la roca firme sobre la cual descansa nuestra salvación, hermanos. Y dice Salmos 89:14, justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¿Se dan cuenta, hermanos? El trono donde nuestro Dios está sentado, sus cimientos son la justicia, hermano. El juicio son las piedras que sostienen ese gran trono de poder, de realeza. Ahí está sentado nuestro Dios sobre esa justicia firme, y dice que Él juzgará a todo creyente de manera justa. Hermano, esa es una gran verdad. No podemos dudar de Dios en ningún momento, porque Dios es fiel y sus promesas nunca cambian. Su inmutabilidad no le va a permitir cambiar, hermano. Esa es la certeza que debemos de tener. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y otro atributo de nuestro Dios, hermanos, es la santidad. La santidad también se relaciona con la justicia de Dios. También se encuentra en esa armonía con su justicia, hermano. La justicia es un atributo trascendente. ¿Han escuchado esa palabra de trascendencia? Quiere decir que es la justicia. Si la justicia es trascendente, trascendente significa que es más allá. O sea, si Dios nos creó a nosotros, Dios es trascendente a nosotros, o sea, es superior, más allá de nosotros.
Entonces, la santidad como su justicia son trascendentes. O sea, no va a haber en ninguno con nosotros, no va a haber alguien con nosotros que diga: yo soy tan santo como Dios, yo soy tan justo como Dios, porque la santidad y la justicia son trascendentes sobre su creación. Dios sobrepasa todo lo que Él ha creado, hermanos. Deberíamos todos los días añorar algún día tan siquiera llegar a las colinas más bajas de su justicia, de su santidad, pero es que nuestra mirada esté en lo más alto, hermano, en esa grandeza de nuestro Dios, para que algún día, hermano, lo intentemos hasta que Dios nos mande a su presencia, mi Dios, y decirle: lo intenté, Padre, lo intenté, cada día me esforcé por vivir una vida de santidad, cada día me esforcé por vivir una vida de justicia. Yo sé, hermanos, que nuestra vida es muy complicado, de verdad, hay muchas dificultades, hermanos, pero que la intención, que el esfuerzo por lograrlo esté en nuestro corazón, que no se quede en solo pensarlo, sino que intentemos cada día, hermanos, buscar esa justicia, buscar esa santidad. Y si muchos lo sabrán, la mayoría ya sabemos qué es la santidad. La santidad significa estar apartado. Apartado es como cuando uno corta las zanahorias. ¿Cómo corta las zanahorias? Y ya cuando las termina de cortar, las aparta de los demás. Sigue cortando y las separa. Eso significa la santidad. Apartado del mal, apartado del pecado. Dice Isaías 5:16: pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio. ¿Se dan cuenta cómo se va a exaltar Jehová? Nuestro Dios se va a exaltar en ese juicio. Y el Dios santo será santificado en justicia. ¿Se dan cuenta cómo la justicia y la santidad están relacionados? Están unidos, la justicia y la santidad. La justicia es para que nuestro Dios sea exaltado. Y dice que por medio de la justicia nuestro Señor se santifica, se aparta de la maldad, se aparta del mal. La justicia de Dios demanda que se pague toda esa, la santidad de nuestro Dios demanda el pago por esa injusticia, hermano. Así como lo escuchamos, hermano. Así como Dios ha sido justo, hermanos, y su santidad ha apartado del mal, también su justicia demanda pagar por esas transgresiones a la ley, por esas fallas a su ley. Entonces su santidad no le va a permitir relacionarse con aquellos que han fallado a su voluntad, aquellos que han fallado o cometido un pecado delante de nuestro Dios. Su santidad va a poner una barrera, se va a apartar. No puede estar esa santidad mezclada en las cosas malas, en el pecado, porque su justicia le va a decir: no puedo relacionarme, no puedo cometer un acto de injusticia, porque si al mezclarse estaría fallando a sí mismo, estaría cometiendo una injusticia hacia él mismo. Y como lo habíamos dicho, Dios no puede ser injusto, hermano. Entonces se aparta, hermanos, de la maldad, del pecado. Dios se aparta, hermanos. Esa es la gran santidad de nuestro Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? A Dios, gloria a Dios, hermanos. Aleluya, hermanos, aleluya. Te alabamos, mi Dios bendito. Pero así, hermanos, como la santidad nos aparta de nuestro Dios, la ira, hermanos, también está relacionada con la justicia de nuestro Dios. La ira, aquel atributo de nuestro Dios que muchas veces por miedo o por no sé por qué otra razón pueda ser, que no queremos involucrarnos en ese atributo. Escuchamos la ira y decimos: no, mi Dios es Dios amor. Dios es un Dios de amor y en Él no hay ira, hermanos. Pero no, hermanos, la verdad que nuestro Dios es un Dios de ira, hermanos. Y la ira de Dios demanda satisfacer esa justicia, hermanos, esa justicia de santidad. Por ejemplo, hermanos, si tú me dices: es que Dios es amor, Dios es amor. Sí, hermanos, pero Dios ama la justicia. Dios ama la justicia. Dios no puede ser neutral ante la maldad. Dios no puede decir: me hago como que no veo y ya. No, hermano, la ira de Dios está presente. Por ejemplo,
¿Cuántos de aquí les gustan los bebés pequeños? Amén. Ahora les voy a preguntar, con todo esto de las reformas al aborto y cosas donde están permitiendo a las personas decidir sobre la vida de otros humanos. Es como si nosotros amamos a un bebé pequeño, si amamos a la vida, ¿cómo sería nuestra relación ante el aborto? ¿Sería algo neutral? Así como decir, no pasa nada, así está bien. No, hermanos, hermanos, si nuestra santidad es pequeña, nuestra justicia es pequeña, es corrompida por el pecado. ¿Se imaginan, hermanos, la santidad de Dios, la justicia de Dios? ¿Cómo se eleva esa ira de Dios cuando se comete una injusticia? ¿Cómo esa ira de Dios se representa para hacer cumplir la justicia de nuestro Dios? Ahora sí ya como que dijimos, Dios, yo pensaba que Dios era solo amor. Sí, es amor, pero ama la justicia. Ama la justicia sobre cualquier cosa, hermanos. Y la ira solo es la expresión de esa justicia. La ira es lo que su santidad demanda que sea satisfecho, hermanos. Como dice Salmos 7 del 11 al 13. Dios es un juez justo, como lo acabamos de escuchar, como lo acabamos de entender. Dios es un Dios justo. Pero, hermanos, dice que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Se han dado cuenta, hermanos? Yo cuando hacía esta predicación y estaba leyendo ese versículo, de repente dije, Dios es un Dios justo. Y dije, gloria a Dios. Y de repente leí que decía, y Dios está airado contra el impío todos los días. Y dije, ¡pum! Así como que sentí algo y dije, Dios, ¿se dan cuenta la grandeza de su santidad, la grandeza de su justicia, que no le permite, que está airado contra el impío, contra aquel que es su enemigo, contra aquel que ha traicionado a Dios? Él está airado. Y como muchas veces lo hemos leído en el Antiguo Testamento, Jehová es un guerrero. Si continúan por favor en el versículo más adelante, dice que Jehová está enojado contra el impío todos los días. Y si el impío no se arrepiente, Jehová afilará su espada. Armado tiene ya su arco, ya lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y él ha labrado acertas ardientes. ¿Se dan cuenta, hermanos? No solamente es un Dios que se aira y que se queda en paz. No solamente dice, ya estoy airado y estoy en paz. No, hermano. Jehová se ha revelado también como un Dios guerrero que ha peleado, hermano. Tiene su espada, tiene su arco, tiene sus flechas con fuego, y las cuales, hermanos, en ese día tan temible para algunos, el día de su ira, hermanos, usará, hermanos. Ese día, hermanos, de la ira de Dios, Él reflejará todo ese aborrecimiento santo que Él tiene contra el pecado. Ese día, hermanos, que algunos le temen, hermanos, Dios descargará su ira sobre todo aquel impío que no ha querido aceptar esa salvación que Él nos ha dado por medio de la gracia. Su ira clama justicia, hermanos. Así, hermanos, como un guerrero, hermano, luchando por justicia, así nuestro Dios con su ira estará clamando por esa justicia que nosotros hemos rompido esa palabra, hemos rompido esas leyes, hermanos. Pero ahora, hermanos, Dios ya ha juzgado una vez la tierra, si no recuerdan, en el diluvio. Destruyó toda la tierra, lo inundó y todo lo que había se destruyó. Solo Noé y su familia se subieron al arca y ellos sobrevivieron. Pero, hermanos, y de hecho Dios hizo un pacto de que ya no volvería a atacar o destruir la tierra por medio del agua. Pero no solamente dijo, no dijo que no lo iba a destruir, más bien nada más dijo que no lo iba a destruir con medio de agua. La siguiente destrucción es por fuego, hermanos. Así lo dice Pedro. Si me ponen en segunda de Pedro, dice que el día del Señor, Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espere. Ese día vendrá. Algunos dormidos, algunos de fiesta o en cualquier momento haciendo cualquier cosa. Él vendrá cuando nadie se lo espere. Dice que se escuchará un ruido en los cielos, y ese día los elementos serán derretidos. ¿Se acuerdan del Dios que había creado
los cielos, la tierra, las estrellas, los planetas, las galaxias, ese mismo Dios con su ira derretirá todo, hermano, como un hielo, hermano, cuando se derrite al fuego, cuando se derrite al sol, así los planetas se derretirán con su ira, derretirán con su fuego, serán quemados todo, hermano. Y tú me dirás, ay, ¿a dónde corremos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde me escondo? ¿Qué hago para ese día tan temible de la ira? Dicen en Sofonías que en ese día Jehová escudriñará cada casa, se meterá a cada casa con su linterna. Dice, y yo castigaré a los hombres que están tranquilos allí en su casa, viendo el fútbol, viendo la tele, viendo cualquier cosa, porque ellos piensan en su entendimiento, dice, Jehová no hace mal ni hace bien. Hay personas en la vida que creen eso, hermanos. Creen que Jehová no hace ni mal ni hace bien, y están como el vino reposados, dice la palabra de Sofonías. Y en ese día Jehová entrará en todos lados y nos buscará. Y dice que empezará por Jerusalén, empezará por nuestra casa, hermano. Empezará por cada uno de nosotros, hermanos. Si aún estando aquí hay alguien, hermanos, en estos momentos que cree que Jehová no hace ni mal ni hace bien, hermanos, pues hoy yo les digo, hermanos, que por favor pongan atención en esta palabra, hermanos, porque Dios es un Dios justo, hermano. Dios no puede ser burlado. Su ira está próxima, hermanos. Su ira está más cerca de lo que nosotros esperamos. Ese día tan temible para algunos, digo para algunos, porque aún hay una esperanza. Hay la esperanza que está en nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza que está al final de nuestro camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a decir una cosa, hermanos, no intentemos salvarnos con nuestra propia justicia. No, hermanos, nuestra justicia de nada vale, hermano. Nuestra justicia está corrompida por el pecado. Nuestra propia justicia, hermanos, no se compara con la justicia de nuestro Dios. Dios es un Dios omnisciente. Dios todo lo sabe. Cuando hay un juicio, cuando está un juicio ante una persona, ante un criminal, al juez le llevan evidencias. Dice, aquí muestro esta evidencia de que esta persona cometió un delito. Pero hermano, Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo, hermano. Todo, hermano, todo. No hay nada que Él no sepa. Dios no podrá ser burlado. Dios conoce, dice, aún nuestra palabra no está en la boca y Él ya la sabe toda. ¿Y a dónde nos esconderemos? A ningún lado, hermanos. Dios es omnipresente. Dios está en todos lados. Dice Salmos 139, 7 al 8. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si me tendiera sobre el sepulcro, ahí estás tú. No hay escapatoria, hermanos. Por más que corramos, Dios está en todos lados. ¿Se dan cuenta, hermanos, de esta grandeza de nuestro Dios? De su omnisciencia, de su omnipresencia, hermanos. ¿Cómo está en armonía con esa justicia? Algunas veces, hermanos, cuando en nuestra mente está cometer un pecado, y lo hemos pensado y dice, ¿cómo le voy a hacer para que nadie se dé cuenta? Voy a hacer un pecado. Y tratas de ir a un lugar donde nadie te vea, hermano. Quieres esconderte donde nadie te vea. Hermanos, la presencia de Dios está en todos lados. Y aún, hermanos, te escondes en lo más profundo de tu cuarto, donde nadie te vea. Te escondes, te tapas en tus pensamientos. Dios los conoce todos, hermanos. Dios sabe aún tus pensamientos. Dios no puede ser burlado. Su justicia no puede ser burlada, hermanos. ¿Y saben cuál es la única forma de huir de ese día tan temible? De ese día de ira para muchos, hermanos. ¿Saben cuál es la salvación? ¿Cuál es? Es ir en busca de nuestro Señor en arrepentimiento. Es correr hacia nuestro Dios. No es correr en Él para evitar el castigo. Es mejor ir a Él y decir, Padre, aquí estoy. He pecado contra ti, pero con un corazón arrepentido, y decir, Padre, perdóname, y Él nos perdonará. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Agradecemos a nuestro Dios porque Él es santo y justo.
También podemos correr a nuestro Dios en su conocimiento. Conocer a Dios cada día, hermanos, eso nos va a ayudar a tener una idea más clara de quién es Dios. Muchas veces, hermanos, cuando en nuestra ignorancia cometemos un pecado, es porque no conocemos realmente quién es nuestro Dios. Cuando estamos pecando, hermanos, no estamos pecando contra alguien, un presidente de un pueblo, alguien así, alguien, un policía. No estamos cometiendo una injusticia. No, hermano, estamos cometiendo la injusticia contra el soberano, contra el creador. Entonces, mientras más crezca nuestro conocimiento de quién es nuestro Dios y cómo se ha revelado nuestro Dios, más va a crecer nuestro temor hacia Dios. Yo recuerdo mucho una de las primeras prédicas que escuché cuando yo estaba aquí, y ciertamente yo fui uno de los que decían: pero si Dios es amor, ¿cómo que castiga? Yo fui el primero, hermanos, de los que tenía esa idea en su mente. Yo recuerdo mucho una de las predicaciones de nuestro pastor que hablaba acerca del temor de Jehová, y yo decía: ¿cómo es posible? Si Dios es amor, ¿cómo le podemos temer? Pero, hermano, cuando vas creciendo en conocimiento, cuando vas conociendo más al Dios que se ha revelado, nos damos cuenta que es un Dios temible, y temerle a Dios nos va a dar la sabiduría para conducirnos con rectitud y no cometer esas cosas que nuestro Dios aborrece. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo todo está relacionado, hermanos? Y yo quiero en esta tarde, hermanos, poner en su corazón que el Espíritu Santo obre en sus vidas, hermanos, para que cada día busquemos más de ese Dios, que veamos cómo Dios se ha revelado, como cuando Moisés, ¿se recuerdan cuando liberó al pueblo? Él le decía que le permitiera conocer la gloria de nuestro Dios, que Moisés decía: muéstrame tu gloria, yo quiero conocerte. ¿Y qué le dijo Jehová? Nadie puede ver mi rostro, nadie puede ver mi rostro y vivir, pero te mostraré parte de quién soy yo. Parafraseando el versículo, dice: te esconderé en una llanura, y cuando haya pasado toda mi gloria, te taparé con mi mano, y después podrás ver mis espaldas. O sea, hermano, Dios se le reveló a Moisés, y así a ti, a mí, hermanos, se nos puede revelar todos los días por medio de la palabra que tenemos hoy en esas manos, hermanos. Esa revelación de nuestro Dios ya está dada en las manos de cada uno de nosotros. Así podemos conocer a nuestro Dios, conocer a ese Dios de sus juicios santos, hermanos. Y citando el texto que decía en Éxodo 34:6, cuando Jehová le mostró a Moisés quién era él, pasó diciendo, y delante de él pasó proclamando su nombre, diciendo: Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso, piadoso y tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, pero que no perdona la iniquidad. ¿Cómo ven, hermanos? Es un Dios misericordioso y piadoso, pero no perdona iniquidad. ¿Qué dicen, hermanos? Amén. Amén. Y tú me dirás: ¿hay una contradicción o qué, hermano? Si es piadoso, si Él perdona todo tipo de pecados, porque dice: Él es justo, Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Él perdona todo tipo de pecado, pero que de todos modos no tendrá por inocente al malvado. Dios no solamente puede perdonar y decir: te perdoné y ya no pasa nada. No, hermano. Su justicia demanda satisfacer esa santidad. Les voy a poner un ejemplo. Supongamos que esta tarde, después del culto, llegamos a nuestra casa, y cuando entramos y abrimos la puerta, hay un delincuente y que se ha robado todo, o que ha dañado a alguien de nuestra familia. Pues vamos a sentir mucho enojo, mucha furia, mucha ira, vamos a sentir muchas cosas, ¿no? Entonces pues ya le llamamos a la policía, llega la policía, se lo llevan, ese delincuente se presenta delante de un juez,
y ya nos citan a un día, va a ser el juicio. Y ya vamos todos, acompañamos al afectado, vamos ese día a ese juicio. Y pues, ¿qué esperamos que el juez haga? ¿Qué esperan? Justicia, ¿no? Que ejerza una condena sobre él. Pero llega el juez, se para en su lugar donde él dicta las sentencias y dice: hola, buenos días, buenas tardes. Yo soy un juez de amor, entonces lo perdono, vámonos a comer, yo invito. Y todos se van a quedar viendo y diciendo: pues, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? O vamos a decir: ah, qué lindo, es un juez de amor, lo ha perdonado, hemos visto mucho amor en esta hora. ¿Qué vamos a sentir? Injusticia, ¿no? El pueblo, las personas que están ahí van a clamar por justicia, clamar porque se cumpla esa condena de esa persona que nos afectó a nosotros. Vamos a clamar por una justicia y no nos vamos a quedar conformes con que decir: ah, lo perdono por mi amor. No, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, yo me pregunto: ¿y Dios cómo le hace? Acompáñenme en Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación para Jehová. ¿Cómo Dios nos puede perdonar sin Él convertirse en esa abominación del juez que perdona solo por amor? Él es justo, Él demanda justicia. Entonces, ¿cómo nos puede perdonar solo por amor? Se convertiría en la abominación de la cual nos está hablando Proverbios. Dios no puede ser ese Dios. ¿Alguna vez habían pensado eso, hermanos? ¿Habían reflexionado sobre eso? ¿Habían meditado sobre esa palabra? Un juez justo no puede ocultar o encubrir un delito. El juez que es justo debe de exponer el crimen, debe de mostrarlo y dictar una sentencia para que la ley se cumpla. Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. No es tan fácil, hermanos. No es así tan fácil de ya lo perdonó. No, hermano, no es tan fácil. Dios tiene que condenar nuestro pecado. Y no solamente nuestro pecado, sino el pecado de todos sus hijos, desde Adán hasta el final. Todos los pecados, hermanos. Ningún pecado pasará por alto. Dios no tendrá por inocente al malvado, hermanos. Y Dios perdonará todo pecado. Y nos damos cuenta, hermanos, la necesidad de una salvación. ¿Se dan cuenta que necesitamos la necesidad de que alguien venga a nuestro rescate? El Salvador, aquel verbo que por amor a nosotros se humilló. Y siendo igual a Dios, no le importó aferrarse a esa igualdad, sino que se humilló y se hizo igual entre nosotros y caminó entre nosotros. Ese es el amor de la justicia, el amor por el cual nuestro Dios se ha encarnado y ha andado entre nosotros. Alguien tenía que satisfacer la necesidad de justicia. Alguien tenía que cargar con todo el pecado que se ha cometido. Y dice en Primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestro pecado nos apartó de Dios. La santidad no permitía que tuviéramos esa relación entre Dios y el pecador. Su justicia demanda ser satisfecha. Su justicia demanda una condena. Su justicia demanda cumplir todas esas leyes que se han roto. Pero nosotros, hermanos, no tenemos nada que ofrecer ante ese juez justo. No tenemos ni la menor evidencia para mostrar nuestra justicia. ¿Y qué dice Jesús? Por amor a ellos yo voy. Yo me entrego como sacrificio agradable ante nuestro Padre.
yo me encarno y voy por salvación de todos aquellos. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Y no sé, hermanos, si alguna vez hemos escuchado cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en el Getsemaní, orando al Padre, orando. Y muchas veces, hermanos, hemos creído, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo tal vez estaba temiendo por lo que los romanos le iban a hacer, por los azotes, por los clavos, por la cruz, hermanos. De verdad que fueron golpes, nadie ha sufrido el castigo que nuestro Señor Jesucristo ha sufrido. Nadie, hermano, ni siquiera ha habido ni habrá alguien que sufra. Pero, hermanos, esa no es la verdad, hermanos. La verdad ahorita la descubriremos. La verdad se encuentra en la cruz de nuestro Señor. Muchas veces también hemos leído que después de la muerte de Cristo hubo muchos mártires, muchos mártires que murieron en nombre de Cristo, muchos que no les importó dar su vida. Algunos fueron decapitados, otros fueron apedreados, otros fueron quemados, algunos en el Coliseo romano, como si fuera un circo, los echaban con los leones para entretener. Muchos, hermanos, algunos más fueron crucificados. Pero, hermanos, ellos iban a su destino como un guerrero, hermanos, como un guerrero que va a la guerra sabiendo que es victorioso, hermanos, sabiendo que la victoria ya la ganó, hermanos. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y a veces hemos creído o malinterpretado que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo se estaba enfocando en el sufrimiento que iba a pasar por los romanos. No, hermano, el sufrimiento de nuestro Dios va más allá. El sufrimiento está allí. La palabra clave es cuando dice: esta copa no. Dios, escuchando la oración de su Hijo, diciéndole: si es de mí, que no beba esta copa, que no beba esa copa apártala de mí. La copa de su ira, hermanos, la ira con la cual Jehová aborrece el pecado, la ira con la cual Jehová clama por justicia, estaba en esa copa mostrada a nuestro Señor. Dice que en el momento del Getsemaní se le reveló todo lo que él tenía que sufrir. ¿Se dan cuenta, hermanos? La copa que tenía que beber, la ira de un Dios santo, 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 expuesta sobre él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa gran santidad demanda una justicia santa, hermanos. Y dice que al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que por fin fuéramos hechos justicia delante de Dios. En ese momento, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba en la cruz del Calvario, ahí, hermanos, ahí es la obra de salvación de nosotros. Ahí surgió esa transacción, hermanos. La vida santa, justa que había vivido nuestro Señor Jesucristo, como una transferencia, como cuando uno va al banco y deposita, así Jesús nos la depositó a nosotros. Esa vida justa que Él solo había podido vivir, nos la está entregando a nosotros, hermanos. Pero no solo nos está entregando su justicia, hermanos, Él está cargando con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario, la copa de la ira de nuestro Dios cayendo sobre Él. Dice Isaías 53:5: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos paz, cayó sobre Él el castigo, por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Gloria a Dios. Y así como les puse yo el ejemplo del juez injusto, Isaías nos regala un ejemplo muy hermoso y a la vez digno de reflexionar. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo fue aplastado por esa ira? Acompáñenme en Isaías 63, del 1 al 6, por favor. Dice Isaías tuvo una visión y dice:
¿quién es ese que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este es su hermoso vestido que ha manchado, que marcha con grandeza y poder. Isaías nos está diciendo que viene un guerrero con un vestido así muy elegante, blanco, pero que ha sido salpicado, que ha sido manchado de algo rojo. Y responde Jehová, dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le pregunta a Isaías: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? El lagar es donde se hace el vino, donde se ponen las uvas y se aplastan con los pies. Ese es el lagar. Isaías le dice: ¿por qué tu ropa parece que ha sido manchada como el que pisa el lagar? O sea, como con jugo de uva, con sangre. Y dice: he pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo. Yo los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y la sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien me ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué con mi furor, y derramé en la tierra su sangre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esa escena de guerra, que Jehová aplastando como si fuéramos uvas, como si fuéramos cosas pequeñitas. Esa es la expresión de su ira, hermanos, sobre el pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos? La ira, ¿sobre quién cayó? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Por tu culpa, por mi culpa, fue pisoteado, hermanos. Fue pisoteado por esa ira, hermanos. Y aquel que no conoció pecado, dice, ni se halló engaño en su boca. Aquel que cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, aún sabiendo lo que iba a pasar, aún sabiendo todo lo que iba a suceder. Él fue como oveja al matadero, por amor, hermanos. Ese es el amor, hermanos, el amor de salvación para ti y para mí. La justicia tenía que ser demandada, pero el amor nos ha dado una oportunidad de reconciliarnos con el Padre por medio de Jesucristo. Por medio de Jesús hoy podemos tener esa relación con el Padre. Por medio de Jesús podemos liberarnos de ese pecado que nos ataba. Si hoy, hermano, tú todavía vienes atándote a esos pecados del pasado, si aún vives con esa preocupación, si aún vives con esa desesperación, hermanos, no hagamos que ese sacrificio en la cruz sea algo como si no hubiera valido, hermanos. La ira del Padre cayó sobre nuestro Señor Jesucristo. Todos los pecados fueron depositados sobre Él. Ya no es necesario cargar con ese pecado que te atormenta. Ya no es necesario, hermano. La ira de Dios ya satisfizo esa ira. Esa justicia ya fue pagada, hermano. Ya no hay condenación. Ya no hay nada que pagar. Ya no hay nada que pagar. En esta hora, hermanos, yo te digo que cuando todo estaba en oscuridad, en esas 3 horas de oscuridad de la cruz, una gran voz de victoria se escuchó. Una gran voz de victoria dijo: consumado es. Consumado es, porque todas las deudas se habían pagado. Ya no hay nada que justificar, hermanos. Nuestras obras no nos van a justificar delante de nuestro Dios Santo. No queramos añadir nada por medio de nuestras obras. Las obras ya fueron realizadas por Jesús. Él ya pagó el precio agradable a Dios. Dice, el sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre. La condena ya fue cumplida, hermanos. Descansemos, hermanos. Descansemos en esa paz que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Hermanos, ¿te atormenta tu pecado? ¿Te atormenta el pasado que has vivido? Hermano, esta es la hora de venir en arrepentimiento a nuestro Dios, porque dice que todo el que va y expone su pecado delante de Dios, Él lo perdonará, Él lo tomará, porque antes ya fue tomado. Solo faltamos nosotros poner nuestro pecado delante de Él.
exponer nuestro pecado. Un corazón con arrepentimiento genuino, hermano. Un corazón transformado por esa palabra de Dios. Eso es el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ya ha hecho, hermanos. Ya no hay nada que pagar, hermanos. Ya no hay nada, nada, hermano. No le agregamos nada a esa justicia, ya fue pagada. Tu salvación y mi salvación está en las manos de aquel que se humilló y se hizo hombre y caminó entre nosotros. Nuestra salvación está en aquel que cargó nuestra cruz, en aquel que sin haber conocido pecado se presentó ante un juez justo y dijo: aquí estoy con todo el pecado, y lo declararon justo. Nuestra salvación está sobre aquel que pagó esa justicia. Nuestra salvación está en Jesucristo, hermanos. Y dice que no solo la ira cayó, hermanos, también murió. Murió y fue sepultado, pero para gloria resucitó, hermanos. Amén, hermanos. Y está sentado a la derecha del Padre. Gloria a Dios, hermanos. La victoria ha estado con Él en todo momento. Este es el evangelio, hermanos, el evangelio de aquel que nos ha salvado. Y como dijo Pablo a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, también para nosotros, hermanos. Porque el evangelio es la justicia que se ha revelado, porque el evangelio es la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Porque como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos no le damos la gloria a Dios? ¿Cuántos no alabamos el santo y bendito nombre por esa grandeza que Él ha hecho? Yo les invito, hermanos, en esta tarde, hermanos, ponernos de pies y adorar a nuestro Padre, adorar a aquel que se ha encarnado, adorar a nuestro Señor Jesucristo, adorar al Espíritu Santo, quien nos ha transformado, quien ha quitado esa venda de nuestros ojos, y hoy tenemos esa salvación que es en Cristo Jesús. Alabemos a nuestro Dios, hermanos.